Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ana Albarrán y los saludo desde México, desde la Ciudad de México, a nombre de la Fundación ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños. Les damos la más cordial bienvenida a este 11º Congreso Mundial para el Talento de la Niñez. Vamos a leer un paramita, una cita de la obra Educación para el Talento y la Paz, de la contadora Marianilda Serfar Gulú y el licenciado en Matemáticas José Miguel Esborrón de Andrade. Dice así: desde nuestras primeras actividades hemos comprobado cómo el encuentro de una niña o de un niño con su propio potencial y la realización de la trascendencia que dicho potencial tiene para los demás y para sí mismo constituye uno de los mayores acontecimientos de su vida en cualquier nivel social o económico y despierta en la niñez enormes capacidades de superación y de adaptación. Hemos considerado enmarcar esta realización y el mundo formativo que la acompaña bajo el término talento. Bien, pues vamos a comenzar nuestra actividad del día de hoy y para ello tenemos al licenciado Miguel Ángel Martínez Rodríguez, quien es nuestro expositor. Voy a permitirme leer un extracto de su currículum. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es magíster en Pedagogía, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, y doctor en Psicología, Universidad de Sevilla, España. Tiene una especialización en inglés por el Institute's Intensive English Program en la Universidad de Western New Mexico University, y es investigador especialista en relación de la educación con economía, el desarrollo de la habilidad narrativa, estudio empírico sobre la narración en niños de edad escolar, dentro del programa Procesos, Teorías, Paradigmas y Métodos en Psicología, Desarrollo Histórico y Estado Actual, y profesor titular en el área de Desarrollo y Educación en la carrera de Psicología del Campus Iztacala, UNAM. Entonces, apreciado doctor, le vamos a dejar en el uso de la palabra para que desarrolle el tema que nos tiene preparado para el día de hoy. Adelante. Sí, muchas gracias, Ana. Pues me voy a permitir compartir la pantalla para pues hacer una breve presentación de lo que ha sido como, digamos, el material que he preparado para esta ocasión. Entonces, ahí se puede ver, ¿verdad? Pues miren, el propósito de esta charla es hacer una presentación de cuáles son estos factores, estos aspectos que son importantes de considerar en el momento en que uno, como padre de familia o como profesor, quiere promover y estimular un poco más lo que es el desarrollo del intelecto en los niños, ¿no? En general de todos los niños, y para ello voy a empezar hablando un poco, muy brevemente también, dado el tiempo que tenemos, acerca de cuál es la importancia de la educación en nuestro mundo actual, ¿no? Entonces, para ello, creo que es importante que sepan, y yo creo que todos ustedes lo saben, que la educación pues siempre ha estado presente, ¿no? En la historia. Desde la época primitiva, vemos en la diapositiva que les presento cómo los primeros hombres, en este caso, pues están allí cazando un animal que les va a servir para comerlo y sobrevivir, ¿no? Entonces, esto es una parte importantísima que se empieza a dar a través de un proceso educativo, aunque no sea explícito. Es decir, no hay así como las condiciones materiales para que la gente se siente y reciba una instrucción, sino que se va dando a través del ambiente, ¿no? La educación se da de manera difusa por la comunidad primitiva, así como está. Luego, más adelante, ya en la época de bronce, en la antigüedad, pensemos por ejemplo en la antigua Grecia, en Atenas, también ya se empiezan a cultivar cierto tipo de artes y empieza a surgir este tipo de actividad específica, una habilidad que puede llegar a desarrollar cierta gente, ¿no? Por ejemplo, puse el caso aquí de Fidias, que es uno de los primeros escultores griegos y que él, junto con otros escultores también, destaca en la forma de hacer este tipo de obras, ¿no? Manejando el mármol,
mármol manejando la piedra, etcétera, ¿no? Él es uno de los primeros que hizo esto y es famoso por una escultura que se llama, es un hombre lanzando un disco, ¿no? Entonces, bueno, quiero llamar la atención de que entre todos los escultores que había en ese entonces, Fidias destaca entre los demás, ¿no? Y él es el que muestra un gran talento. También más adelante, en el medioevo, hubo grandes obras que también fueron realizadas por arquitectos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso presento estas dos imágenes de lo que serían una iglesia que está en construcción y una iglesia ya terminada, y en donde la gente que lo construyó poseía un cierto conocimiento, y este conocimiento era propio de ellos y era muy, muy bien conservado. No se permitían ellos pasar, transmitir este conocimiento más que a aquellos que eran iniciados, ¿no? Entonces, ustedes pueden encontrar mucho sobre este tema en un libro que se llama El misterio de las catedrales de Fulcanelli. Entonces, ahí pueden ver cómo este tipo de conocimiento era cuidadosamente guardado y no se le transmitía a cualquiera, ¿no? Entonces, la educación, digamos que a lo largo de la historia, vemos, por ejemplo, el caso de la antigüedad, el caso del medioevo, etcétera, y ya en la modernidad también vemos cómo esta ha ido avanzando y han surgido figuras importantes como Comenio, que tenemos aquí en la izquierda, Rousseau, que lo tenemos al centro, y a la derecha vemos la figura de Pestalozzi. Y es que a partir de las primeras obras que hizo Comenio, se empezó a dar una mayor importancia y un mayor impulso a la educación, gracias a que Comenio, por ejemplo, escribe la Didáctica Magna, y un libro que no es muy conocido más que por los pedagogos y los expertos en educación, que es el Orbis Sensualem Pictus, que es el primer libro de texto ilustrado, ¿no? Entonces, a Comenio se le ocurre pues la idea esta de generar un libro que pueda servir para que otros niños que no están en contacto con ciertos elementos que no están en su contexto puedan conocerlos, ¿no? Por ejemplo, el mar, ¿no? Que mucha gente que vive en el centro de Europa o en el centro de México, ¿no? No conoce el mar. Entonces, él pensó en eso y ofrece muchas imágenes, ¿no? Que eso quiere decir su libro. Bueno, entonces, mi idea es que a partir de estos ejemplos que les pongo, ¿no? Estoy pensando en Fidias, en los constructores de iglesias, en el escritor de la Didáctica Magna, Comenius, y ha habido a lo largo de la historia ciertos niños que eventualmente crecen y son sobresalientes, ¿no? Desarrollan un cierto talento. Entonces, los conceptualizamos como aquellos que tienen habilidades sobresalientes y son capaces de destacar dentro del grupo social y educativo al que pertenecen en uno o más de los campos del quehacer humano. Y estos pueden ser la acción psicomotriz, el área científica tecnológica o el área humanística y el área artística, ¿no? Voy a pasar a conceptualizar cada una de estas. Son diferentes tipos de aptitudes sobresalientes dentro de estas 4, 5 áreas que les acabo de comentar, ¿no? Entonces tenemos ahí lo intelectual, lo artístico, la creatividad, la psicomotriz y lo socioafectivo. Lo artístico, como ustedes se lo podrán imaginar, comprende la disposición de recursos para la expresión e interpretación estética de ideas y sentimientos a través de distintas disciplinas artísticas, como la danza, la música, las artes visuales, el teatro, ¿no? Piensen en Shakespeare, por ejemplo. Tenemos también el área intelectual, ¿verdad? Una aptitud que se centra en el conocimiento académico, permitiendo al alumno tener una alta eficiencia en cuanto al almacenamiento y recuperación de cualquier tipo de información lógica, científica, etcétera. Luego tenemos la creatividad, ¿no? Que comprende la capacidad de producir gran número de ideas diferentes entre sí, poco frecuentes, ¿verdad? Que se concreta en la generación de productos originales y novedosos. La psicomotriz, que es una capacidad para emplear el cuerpo en formas diferenciadas con propósitos expresivos y para el logro de metas. Ustedes pueden pensar aquí como ejemplo en los deportes, pero también piensen en la danza, el teatro, la música
¿verdad? El baile. Todo esto es una parte importante de esta área, que es la psicomotriz, y que permite desarrollar cierto tipo de capacidades y habilidades. Y por último tenemos aquí la socioafectiva, que es la capacidad de establecer relaciones adecuadas con los otros. Hay personas que son eminentemente sociales y son muy buenas en su área, ¿no? Y que les permite comprender contenidos sociales asociados con sentimientos, intereses, motivaciones y necesidades personales. Esta aptitud requiere de la capacidad de percibir y expresar emociones y sentimientos propios. Aunque a ustedes les parezca una aptitud muy natural, no se crean. Mucha gente no sabe percibir las emociones en los otros y dice cosas y no se da cuenta que puede estar hiriendo a otras personas o molestándolas simplemente, ¿no? Entonces, es importante el desarrollo de esta actividad, esta habilidad socioafectiva. Hay una gran cantidad de habilidades psicológicas, digamos así, que se desarrollan en los niños desde que estos son pequeños, ¿no? Y esto se da en virtud del uso de los sentidos, diría Vygotsky, a partir de la discriminación. La discriminación es esa capacidad con la que nacemos desde los primeros días empezamos a distinguir la figura de la madre, la voz de la madre, el alimento con que nos ofrece, etcétera, ¿no? Estas son las primeras percepciones que tenemos, que las percepciones, por cierto, no son solamente percepciones, sino que van acompañadas de las emociones. Y eso es lo que permite que el niño empiece a dirigir su atención a ciertos estímulos y dejar de lado otros, ¿no? Entonces, vean ustedes, observen el cuadro de su izquierda y verán ahí 3 niños. Uno de ellos tiene un objeto en la mano y lo está viendo y pareciera como que nos lo muestra, ¿no? Mira qué bien, ¿no? A lo mejor está tratando de ensartarlo junto con otros y ya está haciendo algo el niño, ¿no? La niña de en medio está analizando el objeto, realmente lo está revisando con mucho cuidado, mientras que el tercero, el niño de su izquierda, que tiene un objeto verde en la mano, está viendo a los otros dos. Vean ustedes cómo cada uno se concentra en una actividad. Por cierto, de aquí a los 2, 3 años, 4 años más o menos, dicen los expertos, como Piaget, Vygotsky, etcétera, que se desarrolla el habla egocéntrica en los niños, con lo cual los niños tienden a ser egocéntricos. Ellos desarrollan un habla egocéntrica, ¿no? Hablan para sí mismos y no les preocupa mucho si el otro los está escuchando, ¿no? Entonces, aquí dentro de estas etapas hay una gran cantidad de aprendizajes. La memoria juega un papel importantísimo y sobre todo esto que les quiero decir, el pensamiento y el lenguaje. Son las 2 funciones psicológicas superiores que permiten que los niños y todos los adultos en general desarrollen estas habilidades que les llamamos talento, ¿no? O sea, decimos que esta persona tiene talento para estas cosas, porque va a depender del tipo de área, como las vimos anteriormente, que va a ir interesándose y desarrollándose en ella, ¿no? Los niños. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las interacciones sociales. Pero pensemos en esto del pensamiento y el lenguaje. Fíjense ustedes, es a través de la interacción social, por medio del lenguaje, que los niños aprenden y van construyendo sus conocimientos y sus habilidades con solidez. Jean Piaget es el que propuso investigar cómo estudiaron los niños la construcción del conocimiento, cómo se construyen ciertas categorías básicas del pensamiento racional, como la categoría de objeto, la noción de espacio, la noción de tiempo, causalidad, etcétera. Todas estas nociones que vienen del pensamiento racional y son conceptos filosóficos, Piaget se propuso estudiarlas desde una perspectiva ontogenética, es decir, desde que el niño nace hasta que va dejando de ser niño, ¿no? Entonces, yo aquí planteo que, que los padres de familia tienen que ser muy observadores y estimular el lenguaje en los niños, que es el indicador del pensamiento y del desarrollo de las funciones psicológicas superiores. Todas las funciones que he señalado antes son importantes, pero es el pensamiento y el lenguaje las más importantes. Ahora verán ustedes por qué. Donaldson es la autora de este libro que aquí les presento, que nos cuenta la historia de una niña que vivía en Edimburgo, Escocia, y
la madre la lleva un día a la escuela preescolar, se la da a la educadora y ella le dice a la niña, sit here for the present, ¿no? Le dice la educadora, siéntate aquí para el presente, ¿no? Le dice la maestra. Entonces, cuando la madre regresa al mediodía a recoger a la pequeña, esta se suelta en llanto y acusa a la maestra. Ella me mintió, le dice, me dijo que me iba a dar un regalo y no me dio nada, ¿no? Entonces, y es que en inglés, pues decir el present, la niña entendió que era un regalo, ¿no? Entonces, aquí hubo una confusión y aunque ahora nos parezca gracioso, ¿verdad? Pues para la niña fue una tragedia, ¿no? Se quedó sin su regalo que ella se hizo a la idea de que la tendría. Entonces, por eso es importante conocer esto de cómo los niños pueden llegar a decir ciertas cosas y el adulto lo interpreta de una cierta forma y viceversa, ¿no? Y al revés también. O sea, los adultos decimos cosas que los niños pueden interpretar de un modo totalmente diferente. Bueno, entonces no hay que perder de vista que el pensamiento se relaciona estrechamente con el lenguaje y al revés, y el lenguaje con el pensamiento. Mientras que el pensamiento nos propicia la atención y el aprendizaje, el lenguaje nos va dando balbuceos que posteriormente se convierten en habla. Cada uno tiene su propio desarrollo. Por un lado va el pensamiento y por otro va el lenguaje, hasta que llega un momento en que se cruzan, y dice Vygotsky, y entonces el pensamiento se hace verbal y el lenguaje intelectual. Es esa etapa en la que los niños comienzan a descubrir que todos los objetos tienen nombres. Y entonces empieza a decir, ¿y cómo se llama esto? ¿Y cómo se llama esto otro? ¿No? ¿Y qué es esto? Y entonces en ese momento ya no es solamente pensamiento, sino lenguaje y pensamiento, ¿no? Bueno, entonces hay otro aspecto que no podemos dejar de lado y es la aportación de Gardner, ¿no? Howard Gardner, quien investigó el desarrollo de la capacidad cognitiva y aportó ideas que hay múltiples en el sentido de que hay muchas maneras de percibir el mundo, de conocerlo, de procesar información, de representarnos las cosas, ¿no? Y comunicar esa información con imágenes, con palabras, con números, con el cuerpo, con el ritmo, con la música, en sintonía consigo mismo, con los demás, con la naturaleza. Todo eso es importante y todos estos son lenguajes hasta cierto punto, diría Vygotsky, porque, pues en efecto, ¿no? Por ejemplo, los números es un lenguaje, la música es un lenguaje, la computadora es un lenguaje, los animales también tienen un lenguaje, ¿no? Entonces, las abejas, es famoso el caso de las abejas porque se comunican entre sí. Entonces, todo esto pues implica que nosotros vamos desarrollando una gran cantidad de inteligencias que se vinculan fuertemente a lo emocional, ¿no? Tenemos la inteligencia intrapersonal, interpersonal, de la música, verbal, lingüística, ecológica, etcétera. Entonces, todas estas formas de manifestación de la habilidad de la habilidad del intelecto, pues son parte importante de nuestro ser como seres humanos. Entonces, la inteligencia emocional, pues es un aspecto muy importante que no podemos dejar de lado y que tiene ciertas características que se observan en los niños cuando estos tienden a ser talentosos, ¿no? Que muchas veces no los reconocemos, ¿no? Pero entonces, ellos se muestran, por ejemplo, perfeccionistas, ¿no? Tienen una gran intensidad emocional, tienen un buen sentido del humor, un aspecto importante que tienen pocos amigos cercanos, buscan amigos mayores, algunos se aíslan, otros son asertivos y empáticos y pueden llegar a ser líderes, ¿no? Eh, Aquí, por ejemplo, entre los 0 y los 6 años, es importante hacer notar que los niños tienen un problema de límites, no aceptan que se les pongan límites. Sus intereses no coinciden necesariamente con su edad cronológica, con los niños de su edad cronológica, y buscan a sus iguales en personas de mayor edad, muestran liderazgo prematuro. Luego, más adelante, en el momento en que ellos van entrando en la escuela, se pueden volver abiertos, participativos, dóciles, con iniciativa, originalidad, tienen nuevas experiencias educativas y pues se sienten bien, ¿no? Aunque a veces pueden llegar a aislarse del grupo de amigos, si son conscientes de sus diferencias pueden llegar a sentirse aislados, pueden presentar ansiedad, inseguridad, y pueden mostrar un deseo incesante de leer, porque noten ustedes que esto puede ser una forma de aislarse
¿no?, de los demás. Luego, entonces, en la preadolescencia, que es considerada una etapa crítica, en donde el cambio en la imagen corporal y la búsqueda de la identidad son propios de la edad, ¿no? Sin embargo, en los que poseen aptitudes sobresalientes, observamos lo siguiente, vean ustedes. Posible falta de esfuerzo e interés o aburrimiento por las tareas escolares. Puede llevar esto al fracaso o al abandono escolar porque los niños se aburren muchas veces en la escuela. Entonces hay que estar muy pendientes de ese tipo de situaciones porque hay niños que son como muy inteligentes, muy listos y lo que les están ofreciendo es como muy elemental, ¿no? Pueden mostrar mal comportamiento, pueden mostrar actitudes negativas, reacciones enérgicas por su tendencia al liderazgo, tendencia a ser individualistas y combativos ante situaciones que no aceptan. Cuestionan mucho las normas, por ejemplo, ¿no? Pueden llegar a modificar los roles familiares, porque hay veces que su interacción con los padres de familia no es buena y entonces pueden llegar a tener conflictos, ¿no? Entonces es importante que los padres hablen con ellos y establezcan límites sólidos, claros. Esa es una parte importante. También pueden llegar a generarse disincronías, ¿no?, que son desfases entre las distintas áreas del desarrollo del niño o bien entre el niño y el contexto en el que se desenvuelve. Por ejemplo, puede ser afectiva intelectual o puede haber disincronías en la escuela y disincronías en la familia. Es importante notar que no siempre se presenta esto y no en todos los niños, ¿no? Luego, entonces, entre los padres hemos observado, trabajando con ellos, que existe un gran temor al fracaso, ¿no? Temor a decepcionarlos porque percibe la expectativa que se tienen los padres y los niños, ¿no? Hay que explicarle a los hijos que las actividades en las que participan o compiten son educativas y que si no ganan, aún así se les sigue queriendo, ¿no? La parte emocional es muy importante. Es muy importante hacer notar a los niños, a los hijos, que se les sigue queriendo, aunque no sean el número uno, ¿no? Cuando se frustren, decirles que no se es bueno en todo. Sin embargo, se puede trabajar para conseguir buenos logros. Hay que enseñar estrategias de afrontamiento positivo, lo cual se puede conseguir al participar en actividades colaborativas y altruistas, ya que sirven para el desarrollo de competencias socioemocionales. Hay que implementar acciones para fortalecer la autoestima del hijo con aptitudes sobresalientes de manera que pueda enfrentar los fracasos. En la clínica en donde hemos trabajado aquí en Iztacala, hay casos en donde los padres de familia les dicen cosas a los niños como para acabar con su autoestima, ¿no? Y sabemos de muchos casos entre los maestros que también hacen eso, ¿no? Les acaban con la autoestima. Entonces, al verlos diferentes, tienden a hacer ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, es importantísimo estar pendientes, ser observadores, hay que ayudar a los niños, ¿no?, hijos o alumnos, y identificar también cuando el perfeccionamiento se esté convirtiendo en un obstáculo. Hay que insistir en que no hay nadie perfecto. Bueno, entonces, para ir cerrando, el desarrollo del talento, la inteligencia y lo emocional. Perdón, una pregunta, Ana, ¿cuánto tiempo me queda? Tenemos todavía, yo pienso que unos 10 minutos. Ok, Ujú. muy bien. Creí que eran 50, hasta 50 y por eso estaba yéndome un poco rápido. Pero bueno, voy a hacer un poco más de reflexiones en relación con esto, ¿no? ¿Qué se puede hacer, pues, para el desarrollo del talento, la inteligencia y lo emocional? Bueno, lo más importante, creo yo, es considerar que la inteligencia no es la cantidad de conocimientos que se poseen, sino la variedad de formas para abordarlos y conocer el propio proceso de pensamiento. Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a pensar que la gente que tiene mucha información es muy inteligente. Está bien, o sea, hay una forma de conectar esta con la memoria, ¿verdad? Porque la memoria es una parte importante. Hay gente que tiene excelente memoria y luego somos muy dados a pensar que esa persona es muy inteligente. No necesariamente. En DHP hay unos programas que nosotros manejamos mucho aquí, que es el desarrollo de habilidades del pensamiento. Insistimos en el hecho de que la gente que tiene, que es buena para pensar, no necesariamente posee una gran inteligencia.
Y al revés, pues la gente que tiene mucha inteligencia no necesariamente es buena para pensar y menos para tomar decisiones a veces, ¿no? A veces les fallan ahí las decisiones. Ahora, es muy importante conocer el propio proceso de pensamiento. Esta es la parte que se conoce como metacognición, ¿no? Es importante que la gente, los chicos, sobre todo, pues en su proceso de crecimiento y desarrollo, vayan conociendo lo que es eso, ¿no? Su propio proceso para pensar. A veces nosotros llegamos a la solución de un problema así rápidamente, en segundos, pero no sabemos exactamente qué fue lo que hizo nuestro pensamiento para llegar a esa solución. Entonces, por eso es importante enseñarles cómo hay cierto tipo de procesos que se dan en nuestra cabeza, ¿verdad? Y en todo nuestro cuerpo. Y además, y que nos permite como interactuar mejor en el contexto en el que vivimos, ¿no? Ok, yo planteo que es importante el estimular a los niños con acciones y aprender a interactuar con ellos. Los autores que mencioné antes, Piaget y Vygotsky, por ejemplo, son totalmente de acuerdo, estarían totalmente de acuerdo ahora si se les preguntara qué es la parte más importante para el desarrollo del intelecto en los niños o el desarrollo de funciones psicológicas superiores. Dirían la acción. Los niños tienen que realizar las cosas para poder interiorizarlas y posteriormente repetirlas, hacerlas, ¿no? Volver a hacerlas. Entonces, esa parte es muy importante. Por ejemplo, Piaget decía que la lógica, las matemáticas y la interacción son las partes más importantes de todo el desarrollo del armazón, le llamaba el armazón de nuestro intelecto, ¿no? En Vygotsky, por ejemplo, la parte más importante es la interacción que se da entre un chico y un adulto o un chico y uno que sabe que es más capaz. Eso es lo que él le llamó la zona de desarrollo próximo, en donde un niño que no ha aprendido lo mismo que otro es capaz de alcanzarlo con ayuda de ese que sabe un poco más que él, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante. Además, que hay que aprender a interactuar con otros para lograr nuevos conocimientos, obtener nueva información, nuevo conocimiento sobre todo, ¿no? Los padres de familia tenemos que enseñar a nuestros hijos a ampliar el rango de intereses. No hay que tenerle miedo. Todo lo que aparece en nuestra cultura es parte de ella misma y por lo tanto, pues hay que ver cómo la enfrentamos, ¿no? Hay que ver cómo interpretamos a veces cierto tipo de situaciones. Yo entiendo, ¿no? A nosotros como padres de familia nos puede dar miedo que nuestros hijos se metan con amistades no gratas, ¿no? O que hagan cierto tipo de acciones que no son buenas. Entonces, lo que hay que hacer es dialogar con ellos. Hay que hablar con ellos, ¿no? Hay que preguntarle por qué están haciendo estas cosas, qué es lo que te lleva a hacer eso, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, propongo aquí aprender a distinguir entre creencias y saberes verdaderos. Hay un libro muy bueno de un autor cuyo nombre se me escapa ahorita, que se llama Creer, Saber, Conocer, ¿no? Es importante aprender a distinguir entre lo que uno cree, lo que uno sabe y lo que uno conoce. Hay cosas que uno conoce y eso nadie me lo va a negar, ¿no? Porque yo he visto el objeto, lo he visto, he vivido de tal forma. Hay cosas que sé aunque no las haya visto. Y una gran cantidad de cosas, hay cosas que creemos sin haberlas visto, ni conocerlas, ni nada. Entonces hay que distinguir, hay que aprender a distinguir entre lo que uno conoce, lo que uno sabe y lo que uno cree que sabe, ¿no? Entonces, observen cuando empieza la gente a hablar, como empieza diciendo, yo creo que está en nuestro lenguaje eso, ¿no? Bueno, entonces hay que recordar y recordarle a los padres para que les recuerden a los hijos, ¿verdad? También que se lo planteen, que no hay una manera universal de enseñar y de aprender. Hace un momento cuando iniciaba yo presentándoles un poco los diferentes aspectos que han caracterizado los diferentes momentos de la historia en la educación antigua, en la educación medieval, etcétera, si ustedes notaron, un aspecto importante ahí es que el énfasis estaba puesto en la enseñanza. Antes lo que importaba era la enseñanza y de hecho se sigue diciendo enseñanza como si fuera educación y que no es lo mismo. Entonces, y actualmente, a partir del siglo XX, mediados del siglo XX hasta inicios del siglo XXI, el énfasis
cambió de la enseñanza al aprendizaje. Entonces, hay que preguntarse, bueno, ¿qué le gusta a tu hijo? ¿Verdad? ¿Qué le gusta a tu hija? ¿Con quién tiene más cercanía? ¿Qué le gusta hacer a tu hija? Darle oportunidades de que elija las actividades del tiempo libre, para su tiempo libre. Entonces, eso es lo que yo quería plantearles. Y bueno, pues más que nada como invitarlos a abrir el diálogo con sus hijos, ¿verdad? Y con sus alumnos, sobre todo, porque como les decía anteriormente, muchas veces tanto los padres de familia como los maestros somos los principales propiciadores de esas actitudes que terminan en una mala percepción de sí mismos, ¿no? De los chicos, y una baja en la autoestima. Hemos notado que hay una gran cantidad de niños y alumnos que han perdido la autoestima debido precisamente a comentarios hirientes, ¿verdad? Que no les permiten hacer lo que ellos quieren hacer, pensar como ellos quieren pensar, ¿no? Entonces, por eso es importante reflexionar al respecto. Y bueno, pues con eso daría por terminada mi conferencia, mi plática. Y si es que hubiera algunas preguntas, con mucho gusto. Gracias al ELIC. Agradecemos a usted, doctor Miguel Ángel Martínez, por esta interesante conferencia, este tema que va muy, muy de la mano con el objetivo, el propósito de nuestra Fundación ELIC. Y bueno, tenemos algunos saludos. Saludamos a nuestros maestros, saludos que nos saludan desde Caracas, Venezuela, que son los directores de nuestra fundación. Saludos desde Perú también nos están saludando. Jackie Martínez también nos saluda y nos dice brillante. Y bueno, Erendira Rivera nos hace un comentario. Nos dice, soy maestra y hubo un caso en el que la mamá no apoyó a su hijo, ya que se le limita mucho. Él tiene inteligencia musical, pero lo hizo ir a la psicóloga, pero la psicóloga concluyó que el problema no era el niño, sino la mamá. Es importante tener un código para estos casos donde el niño quiere un psicólogo, eh, donde el niño quiere ir a un psicólogo, pero comenta que no podrá decir nada por miedo a su mamá. Qué importante es ambas partes de la educación y los padres de familia. También la labor del docente es observar, como lo comentaba el doctor, y comentar el talento de cada alumno para su óptimo desarrollo. Saludos desde San Luis Potosí, México, y felicidades por su ponencia. No sé si quiera comentar algo al Gracias. respecto, doctor. Sí, yo creo que tanto los maestros como los padres de familia tienen a veces ideas erróneas respecto del desarrollo psicológico infantil. Yo creo que muchas veces todavía hay mucha gente que cree que los niños así nacieron, ¿no? Entonces, no es que así hayan nacido, ahora lo sabemos, ¿no? Los niños se van formando y una de las principales influencias son los padres, ¿no? El niño desde que nace, que tiene las primeras interacciones con los padres de familia, va aprendiendo de ellos, ¿no? Incluso hemos observado que hay cierto tipo de contextos en el que se usa cierto tipo de lenguaje. Bueno, pues los mismos idiomas son el ejemplo más claro, ¿no? Pero en México, por ejemplo, para no ir muy lejos, hay contextos, ¿no? Comunitarios en donde la gente usa un cierto tipo de lenguaje y con eso se comunican. Entonces, es clarísimo que el niño, en la medida en que va creciendo, va adquiriendo cierto tipo de lenguaje, términos con el cual se designan los objetos, etcétera. Entonces, el niño va aprendiendo de los padres y luego aprende de los maestros y luego aprende de los compañeros, de los hermanos, de todo el mundo. Entonces, si nosotros tuviéramos siempre presente eso, veríamos que el niño está repitiendo y refleja lo que los adultos le han enseñado. Entonces, no hay que perder de vista eso, ¿verdad? Gracias por sus comentarios, doctor. Sí, sí, También tenemos saludos desde Oruro, Bolivia. Sergio nos saluda, saludos desde Panamá. Selene Amador nos dice, gracias por su aportación, doctor. Me parece muy importante que los profesores trabajemos en cambiar el concepto de inteligencia en los niños y jóvenes y que no asocien este concepto solo a cuestiones académicas,
porque eso influye en la construcción de su autoconcepto. No sé si Así quiera es. comentar algo al respecto, doctor. Sí, sí, claro, exactamente, el concepto de inteligencia, ¿no? Y sobre todo, pues relacionado con cuestiones de formación académica. No solamente para eso sirve. Por eso hice énfasis en la inteligencia emocional, ¿no? Porque la inteligencia emocional pues tiene mucho que ver con otros aspectos que normalmente a la escuela no le interesa mucho. Fíjense ustedes cómo a la escuela le interesa el aprendizaje de ciertos contenidos factuales, ¿no? Les decimos, ¿no? Numéricos, verbales, etcétera. Ellos lo que quieren es que aprendan eso y se los aprendan de memoria, lo que es peor muchas veces, ¿no? O sea, la memoria es importante, pero no es lo único, ¿no? Entonces, si uno aprendiera a enseñar a partir de solución de problemas, a partir de ciertas situaciones que se viven en el contexto, etcétera, los chicos aprenderían a pensar y no a repetir. Y eso nos ocurre mucho en las escuelas, ¿no? Nuestros alumnos tienden mucho a repetir y lo que es peor, ¿no? Los maestros están así con el libro en la mano para ver si repitió correctamente todo. No se trata de eso. Yo creo que ya no estamos en épocas en donde, como en el medioevo, ¿no? Entonces se enseñaba de esa manera y tienes que repetir, y la letra con sangre entra, etcétera, ¿no? Este tipo de filosofías, este tipo de slogans que se manejaban mucho en las escuelas anteriormente, ¿no? Creo que es importante un cambio en esa percepción. Tenemos los ejemplos de grandes educadores, Montessori, Freire, Freinet, deberían de leer a Paulo Freire, ¿no? Por ejemplo. Entonces, yo creo que hay muchos ejemplos en donde ya no se hace énfasis en la enseñanza, sino en el aprendizaje. Lo que se requiere ahora es eso, un cambio en la perspectiva, cambiar. Lo que necesitamos es que los chicos aprendan y no que también enseñé hoy, ¿no? Gracias, doctor, también por ampliar este comentario. Y también nos saluda Sergio Alberto Olivera y nos dice muchas gracias, excelente. Quisiéramos leer respecto a esto, bueno, al principio de su conferencia, doctor, hablaba sobre estos niños con talento, lo mencionaba así, incomprendidos, ¿no? Entonces, y la importancia de saber guiar a estos niños. Y bueno, aquí también quisiéramos mencionar entonces que, y bueno, dejar para la reflexión que todos podemos desarrollar ese talento, ¿no? Todos los niños tenemos un talento y podemos desarrollarlo. Y para ello encontré una cita de la obra precisamente Educación para el Talento y la Paz, del doctor, del el licenciado en matemáticas José Miguel Esborrón de Andrade y la contadora María Nilda Serfarbulú, que habla precisamente de esa distinción o de esa diferencia entre talento y superdotación. Nos dice, el desarrollo del potencial en relación con la sociedad y el mundo que rodea al niño y a la niña es una característica fundamental de nuestra fundación. No entendemos talento como sinónimo de superdotación. El talento se muestra cuando el ser humano encuentra la vía para unir su potencial con las necesidades de los demás, con la sociedad y el mundo que le rodea. La superdotación solo se refiere a una cualidad muy superior a la media que un niño o niña puede tener en cualquier área y que destaca en manera particular. Un niño puede ser superdotado y no talentoso, si no tiene la posibilidad o la voluntad de querer dar un sentido de trascendencia social a dicha capacidad. Otro niño o niña puede tener una cualidad desarrollada en un nivel normal, pero si encuentra la forma de dar trascendencia social a dicha cualidad, entonces despierta el talento. Entonces, bueno, nos parece muy interesante esta postura, que es este talento visto como en el momento en el que ese ser humano, ese pequeño ser, ese potencial que tiene, lo pone al servicio de los demás. Y quisiera saber usted qué piensa al respecto, doctor. Sí, yo creo que es importante poner nuestro talento al servicio de los demás, por supuesto. Yo creo que muchas veces uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacerle para desarrollar el talento en mi hijo? Bueno, primero que nada, los padres tienen que tener el interés y ser muy observadores.
tienen que mantener un constante diálogo con los hijos para poder saber exactamente cuáles son sus intereses, ¿no? Y entonces, y además saber que no solamente por hablarlo se puede lograr las cosas, sino que tienen que aprender a estimular por medio de ciertas acciones para que los niños las realicen, ¿no? Miren, por ejemplo, muchas veces uno descansa todo lo que tiene que aprender el niño en la escuela. Ah, pues ya está yendo a la escuela por fortuna. Pero si aparte de lo que el niño aprende en la escuela, pudiéramos enseñarle a, por ejemplo, a leer, pero a entender lo que se lee, ¿no? Diría Freire, mantener una distancia crítica con el lector, con el autor del libro, ¿no? Porque es una persona como tú, como yo, como cualquier otro el que lo escribe. Y hay mucha tendencia en nuestra sociedad, a dar un crédito exagerado a todo lo que es la palabra escrita. Pues no, hay que recordar que eso lo escriben personas, igual que como nosotros, ¿no? Y entonces se pueden equivocar o pueden tener concepciones erróneas. Y entonces así vemos, por ejemplo, textos no sé, de posiciones racistas, posiciones radicales, etcétera, y los chavos lo pueden leer y creérsela. Por eso mencioné antes que es importante aprender a distinguir entre lo que uno cree, sabe y conoce, y entre lo que uno cree que sabe, ¿no? Todo esta parte es muy importante porque creemos pues que por haberlo leído en tal lado, ya, ¿no? Ya, es que yo lo leí en tal parte, ¿no? Antes decíamos, es que yo lo leí en un libro y ahora los chicos dicen, es que yo lo vi en YouTube, ¿no? ¿Y qué? Ahora cualquiera sube cosas a YouTube, ¿no? Entonces, no, pues hay que saber exactamente el origen, ¿verdad? De lo que uno lee y hay que saber, por ejemplo, que buscar el origen del autor, ¿no? Yo cuando les doy a leer un texto o los invito a mis alumnos a investigar. Vamos a leer un texto sobre lo que es la libertad, digamos, educación y libertad, ¿no? Por ejemplo, un libro de Paulo Freire. Entonces, pero no me cuenten tanto del libro, sino del autor. Y luego me dicen qué es lo que plantea ese autor, ¿no? Entonces ya empiezan a ver ellos y dicen, ah, pues se trataba de este autor chileno, este otro autor que leí que es un francés. ¿De qué año? Ah, es de 1800. Ah, bueno, también eso ahí tienes que ver, ¿no? Porque no estamos hablando de alguien actual. Y así me pasa mucho y los alumnos van descubriendo cosas que normalmente se las toman como si fueran verdades absolutas, ¿no? Y pues no hay nada de eso. Hay un libro de Gardner que habla precisamente sobre la verdad y el método, que justamente llama la atención sobre la importancia de utilizar, ser metódicos, ¿no? En el momento en que uno estudia para poder entender hacia dónde nos puede llevar, ¿no? Y qué tanto puede haber de verdad en eso, ¿no? Entonces, Excelente. bueno, sí, Gracias, doctor. Bien, pues tenemos más saludos de María del Rosario Caballero Carvajal desde gracias. Bucaramanga, Colombia. Nos dice que gracias por esta excelente conferencia y también de República Dominicana, que nos dice que Dios Gracias. le bendiga. Bien, Gracias. pues vamos a cerrar nuestra actividad. Ahora sí ya estamos en tiempo. Le agradecemos mucho al doctor Miguel Ángel por esta presentación. A nombre del comité organizador, le damos las gracias por su contribución a la búsqueda del desarrollo del talento en nuestros niños. Y bueno, pues al Gracias. público los invitamos a seguir disfrutando de nuestros eventos. Todavía tenemos eventos ahorita. A las 7 están empezando a la sala de reuniones 3. Tenemos el conversatorio, investigaciones arqueológicas con Marianita Campos Castro. Es muy interesante, es un diálogo con una niña investigadora. En el auditorio 2 tenemos posibilidades de la formación para el emprendimiento en la educación infantil. Y bueno, los invitamos ahorita a las 7 están, no se pierdan. Y también los invitamos a ver la muestra artística en la plataforma Venue, que la revisen. Se ha hecho con mucho cuidado, con mucho amor para todos ustedes asistentes a este congreso. Y bueno, pues vamos a dar únicamente leer ya este comentario porque vamos a cerrar. Ya no podemos dar respuesta, pero seguramente se podrá contactar al doctor Miguel Ángel para que se pueda ampliar esta pregunta. Dice, los padres estamos sumergidos en preocupaciones, compromisos y proyecciones de trabajo y demás que fácilmente se nos olvida o no le damos mayor importancia a escuchar, comprender a nuestros hijos. Por ende, el papel que nos corresponde en cuanto a una buena educación
y dice cómo afecta esto al desarrollo del talento de los pequeños. Y nos deja su correo, doctor. No sé si lo puede, igual y también, bueno, más bien el doctor ya nos dejó su correo para que lo Sí, anoten y puedan mandarle sus preguntas y sí, cualquier contactarlo cosa. directamente. ¿Vale? Pues Sí, bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a todos los asistentes y nos seguimos viendo en nuestras actividades de esta gracias a conferencia. ustedes. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego, Ana. Bye.